Saludos, mi nombre es Sofía Gómez y mi compañera es Daniela Jabonero. En esta presentación les hablaremos del libro Ejercicios de estilo del escritor Raymond Queneau. La información a continuación referida ha sido tomada del prólogo que Antonio Fernández Ferrer hace de esta obra para su versión en español. Antes de comenzar con la obra que nos concierne, hablaremos un poco sobre su autor. Raymond Queneau nació en Le Havre en 1903 y murió en París en 1976. De Queneau suele decirse fue un genio prolífico de un ingenio proteico e imaginativo poco común. Fue promotor de toda clase de empresas culturales, letrista de canciones famosas, actor, guionista y realizador cinematográfico. Fue además traductor, dramaturgo y pintor, pero sus aportaciones más notables fueron en el terreno de la matemática, la poesía y la narrativa. De su recorrido por las letras es dicho que después de estudiar filosofía, Queneau se formó en el surrealismo, relacionándose estrechamente con el grupo de la Rue de Chateau. Trabajó en la editorial Gallimard, de la que fue secretario general. Fue creador y director de la Enciclopédie de la Pléiade. Fue además miembro electo de la Academia Goncourt y sátrapa trascendente en el Colegio de Patafísica. De esto último es necesario resaltar que aunque sátrapa refiere al gobernador de una provincia de la antigua Persia, era el nombre que recibían los integrantes del Colegio de Patafísica, y que la patafísica es la ciencia de las excepciones. Además, Queneau formó parte del grupo Oulipo, grupo sobre el cual hablaremos brevemente a continuación. Entre su trabajo de escritura se encuentran aproximadamente 16 novelas, 10 poemarios, 7 ensayos y artículos, además de varios otros. Entre estos varios otros inclasificables en las categorías previas se encuentra la obra Ejercicios de estilo. De Queneau se suele decir que en cada obra busca un tipo de lector distinto, en extremo opuesto a aquellos narradores que parecen desarrollar una sola obra a lo largo de toda su producción. Como había mencionado anteriormente, ahora trataremos a grandes rasgos el grupo Oulipo. El nombre del grupo deviene de Ouvroir de littérature potentielle, que en español traduce Taller de Literatura Potencial. El grupo fue fundado en 1960 por François Le Lyonnais, matemático apasionado por la literatura, y por el propio Raymond Queneau, devoto de la lucubración aritmética. Más tarde se unirían al grupo otros tantos escritores de renombre. El grupo Oulipo se definía a sí mismo no como un movimiento literario ni una escuela teórica y crítica, sino como un grupo de investigaciones de literatura experimental, cuyo propósito era proporcionar formas literarias susceptibles de promover creaciones novedosas. Bajo la idea de que toda obra literaria surge de una inspiración obligada a acomodarse a una serie de coerciones y procedimientos que determinan la forma del contenido, los integrantes del grupo Oulipo se dedicaron por un lado a la búsqueda y recolección de estilos de escritura precursores, así como también al descubrimiento y estudio de posibilidades inéditas de escritura. Para adentrarnos en la obra Ejercicios de escritura, hablaremos en primera instancia sobre su origen. Según lo dicho por Antonio Fernández, Queneau ha asegurado que el origen de Ejercicios de escritura no fue la palabra, sino la música. Citando a Queneau, nos cuenta que considerando la obra musical de Bach como una construcción de una obra por medio de variaciones que proliferan hasta el infinito en torno a un tema bastante nimio, se planteó la idea de aplicar esta particularidad del plano musical en el plano de la creación literaria. Así Queneau resolvió convertir una anécdota nimia en la fuente de la que se derivaría la variedad de estilos que componen la obra. Fue en mayo de 1492 cuando compuso los 12 primeros, que han quedado además como los 12 primeros del libro, y lo tituló Dodecaedro, por ser este un poliedro de 12 caras.
Desde agosto de 1492 hasta el verano de 1496, Queneau continuó escribiendo el relato en otros estilos hasta que alcanzó el número de 99, juzgando esa cantidad como satisfactoria. La Terre n'est pas un bal de larmes, publicación realista y belga, publicó 9 de ellos con el título Ejercicios de estilo, con una nota que decía: el autor piensa de este modo tratar el mismo asunto. De ello, Queneau añade que su proyecto se trata del recuento de un incidente real y además trivial de un centenar de maneras diferentes, y concluye además que seguramente la lectura de estos capítulos, idénticos en cuanto a tema, no dejarán de provocar, leídos en hilera, algún efecto en el lector. En lo que respecta al libro en sí mismo, resulta necesario indicar que Ejercicios de estilo es radicalmente distinto de una obra literaria convencional, pues se encuentra en una especie de limbo entre la teoría y la práctica literarias. Nos da la impresión de que el libro ha sido confeccionado teniendo en cuenta los capítulos de un manual de estilística, pero a la vez es el mismo manual. Dice Antonio Fernández que esta obra recuerda a aquellos libros de antaño sobre el arte de escribir que constituían verdaderos recetarios de estilística. Empero, lejos de ser como los manuales de retórica antigua, que eran absolutamente restringidos, Queneau comprende la estilística en su mayor amplitud conceptual, abarcando todo género de prácticas y situaciones discursivas. En la obra encontramos, por un lado, la utilización de conceptos y procedimientos de la retórica en el sentido más restringido y escolar del término. Entre estos conceptos y procedimientos está la litorte, la metáfora, el poliptotón, la sínquisis y muchas más. Además, en ciertas ocasiones encontramos un mero juego mecánico de transformación textual que busca lograr una sensación de puro disparate, el llamado nonsense. De esta práctica encontramos en el libro simples tratamientos automáticos de adjunción, supresión o permutación tanto de letras como de morfemas y sintagmas, tratamientos que carecen de un especial trasfondo semántico. Ejercicios de estilo ofrece además un muestrario de diversos registros comunicativos, como en lettres officielles, vulgaire o paysan. El libro abarca desde los vicios de la dicción, muletillas y errores, hasta los lenguajes técnicos o especializados. El afán del lenguaje literario se trata en maladroite y el lenguaje culto en ampulé, apostrophe y précieux. Por lo demás, los recursos para la elaboración de los diferentes ejercicios son de lo más diverso. Para dicha elaboración se puede tomar un campo semántico, campos gramaticales, modalidades poemáticas y parodias idiomáticas. Tal es el caso de arc-en-ciel o de visuel. Al cabo del libro nos encontramos con un muestrario amplio y heterogéneo que desborda los límites de cualquier manual de estilística. Dice Antonio Fernández que al haber leído la obra completa y de forma reiterativa, nos queda la sensación de haber asistido a una visión inquietante de la comedia humana comunicativa. En palabras del autor se dice lo siguiente: con perpleja desazón los lectores nos hemos contemplado en un extraño espejo cóncavo que nos refleja como un collage de discursos, como un entrecruzamiento de ejercicios de estilo, entre cuya algarabía balbuceamos y gesticulamos los que a nosotros mismos nos venimos considerando, no sin paradoja, ciudadanos contemporáneos. A continuación, mi compañera Daniela les hablará de ciertas características de la obra. Continuando, nuestro autor nos habla del texto de los estilos como parte de la literatura incómoda. Agustín Aguilar describe la literatura incómoda como literatura extravagante. ¿Pero qué es esto de literatura incómoda, literatura extravagante? Bueno, resulta que es una opción en la que se hace un ejercicio bastante lúdico, el cual es como una superación airosa de un obstáculo intrincado en el camino. En este caso, es transformar la literatura o la manera de escribir
Con esta superación de este obstáculo nos está refiriendo a que la dificultad de pasar el obstáculo, que en este caso, como les digo, es la transformación del estilo, es el fin en sí mismo. Es el fin de este texto que se describe como literatura incómoda. Es el intento de superar ingeniosamente la coacción que está previamente impuesta. Lo que nos brinda este texto son los diferentes estilos que se pueden hacer. Entonces, el autor define el libro como un inventario de coerciones retóricas o una brillante antología de coerciones, porque nos brinda 99 estilos en los que se puede escribir un relato, y eso enriquece la literatura, transforma la manera de escribir a otras maneras de escribir. Entonces le ayuda al lector, a quien está escribiendo también, a buscar otra manera de relatar lo que quiere escribir. Entonces es por eso que el autor nos habla de que este texto es un tipo juego y es una práctica de escritura. Entonces nosotros como docentes podemos incentivar al estudiante a que escriba a través de estos estilos. Entonces el autor nos comentaba cómo surgieron esos 99 estilos. Entonces, ¿con el objetivo de qué? De desoxidar la literatura, de cambiar esa manera de escribir y buscar otras maneras de expresar la misma idea, pero de diferente forma, sin cambiar, sin llevarse el alma del texto. Entonces esta literatura es algo que se va construyendo ante el lector y se puede tomar como práctica, como trabajo, como juego. Entonces lo que podemos hacer nosotros es escribir, hacer que el lector, el escritor, escriba, rehaga o complete las obras consagradas. Eso no está diciendo que se va a reemplazar una obra como el Quijote con otro estilo y entonces ese va a ser el nuevo Quijote y va a desaparecer el otro. Es simplemente una manera de seguir, de continuar con el trabajo que han hecho los anteriores escritores, que ya dejaron su trabajo y ahora son las personas que están sobre la tierra las que están encargadas de seguir con la literatura, seguir creándola, seguir completándola, enriqueciéndola. Entonces es la invitación a que el lector complete esas obras, las rehaga, las reescriba de una manera diferente. Porque, ¿qué se quiere hacer? Dejar de tomar la literatura o la escritura de la literatura como simple teoría lingüística y una gramática a palo seco, que es así, punto. Entonces, bueno, se puede, gracias a estos tipos de estilo y el conocimiento que hay detrás de esos, por supuesto que ya nos habló la compañera Ivonne. Gracias a estos se puede transformar y entonces nosotros como docentes podemos invitar a nuestros estudiantes, podemos brindarles una obra y brindarles un estilo que ellos escojan, o también pues les podemos asesorar y que la reescriban. Igualmente, como decía el profesor Pedro Pablo, escribir también se puede combinar con la lectura y la lectura con la escritura. Entonces en este caso, al leer la obra o el relato, digamos, original y transformarlo, estamos trabajando la lectura y la escritura en la literatura y no nos estamos metiendo con la gramática, no estamos ingresando a la parte del lenguaje, de la lectura recorrida, utilizando los signos de puntuación, bueno, todo lo que ya hemos dicho antes, que se usa la literatura para eso. Entonces nosotros podemos utilizarla para más cosas. Aquí este autor nos ofrece muchas opciones para escribir un relato de diferentes maneras. Pero entonces el señor Antonio Fernández, que fue pues el que puso en castellano los estilos, porque esos relatos originalmente están en francés y los estilos originalmente están en francés. Y Antonio Fernández hizo todo lo posible por pasar al castellano. Él decía que había sido un poco complicado en algunos estilos porque precisamente utilizaban la raíz francesa, y entonces él ahí decía que bueno, que de todas maneras él intentó, y también pues con la colaboración
de otros escritores franceses también y españoles, se pudo llegar a transformar este libro al castellano y gracias a eso lo tenemos hoy acá y lo podemos ver, lo podemos analizar, lo podemos revisar y sobre todo lo podemos utilizar para la literatura, para la enseñanza de la literatura. Ahora bien, tenemos varios ejemplos. Resulta que, como ya vimos, son 99, pero les vamos a explicar y mostrar 8 que son los que vamos a utilizar en el taller. Entonces, tenemos el relato que digamos podemos encontrar en la mayoría de textos. Dice: una mañana a mediodía, junto al Parque Monceau, en la plataforma trasera de un autobús casi completo de la línea S, en la actualidad el 84, observé a un personaje con el cuello bastante largo, que llevaba un sombrero de fieltro rodeado de un cordón trenzado en lugar de cinta. Este individuo interpeló de golpe y porrazo a su vecino, pretendiendo que le pisoteaba adrede cada vez que se subían o bajaban viajeros. Pero abandonó rápidamente la discusión para lanzarse sobre un sitio que había quedado libre. 2 horas más tarde, volví a verlo delante de la estación de Saint-Lazare, conversando con un amigo que le aconsejaba disminuir el escote del abrigo, haciéndose subir el botón superior por algún sastre competente. Bueno, ese es un relato, es sencillo de entender, es común. Ahora vamos al siguiente. Dice, metafóricamente, ¿cómo así? Pues vamos a relatar lo mismo que ocurrió, pero por medio de metáforas. Entonces dice, en el centro del día, tirado en el montón de sardinas viajeras de un coleóptero de abdomen blancuzco, un pollo de largo cuello desplumado arenó de pronto a una tranquila de entre ellas y su lenguaje se desplegó por los aires, húmedo de protesta. Después, atraído por un vacío, el pajarito se precipitó sobre él. En un triste desierto urbano volví a verlo el mismo día, mientras se dejaba poner las peras a 4 a causa de un botón cualquiera. Entonces, si ven, está contando el mismo relato de diferente manera. Entonces, eso nos da otro recurso para escribir los relatos o lo que escribamos. Tenemos precisiones. Bueno, como su nombre lo indica y como lo vamos a ver a continuación, es un relato preciso, detallado. Entonces dice, a las 12 horas 17 minutos, en un autobús de la línea S, de 10 metros de largo, 2,10 de ancho y 3,50 de altura, a 3 kilómetros, 600 metros de su punto de partida, cargando con 48 personas. Un individuo de sexo masculino de 27 años, 3 meses y 8 días de edad, 1 metro y 72 centímetros de talla y 65 kilogramos de peso, que llevaba en la cabeza un sombrero de 17 centímetros de alto, cuya copa estaba rodeada por un cordón de 35 centímetros de largo, interpela a un hombre de 48 años, 4 meses y 3 días de edad, 1 metro 68 centímetros de talla y 77 kilogramos de peso, por medio de 14 palabras, cuya enunciación duró 5 segundos, alusivas a desplazamientos involuntarios de 15 a 20 milímetros. Va enseguida a sentarse a unos 2 metros 10 centímetros de allí. 118 minutos más tarde, se encontraba a 10 metros de la estación de Saint-Lazare, en la entrada de cercanías, y se paseaba de arriba a abajo sobre un trayecto de 30 metros, con un compañero de 28 años de edad, 1 metro 70 centímetros de talla y 71 kilos de peso, quien le aconsejó con 15 palabras desplazar 5 centímetros en dirección al cenit un botón de 3 centímetros de diámetro. Entonces, si ven, es muy preciso. Que la edad, que la talla, que el peso, que la longitud. Luego tenemos otro.
que se llama negatividades. Y como su nombre lo indica, pues va a ser con una acotación negativa. Entonces dice así: no era ni un barco ni un avión, sino un medio de transporte terrestre. No era por la mañana ni por la tarde, sino a mediodía. No era ni un bebé ni un anciano, sino un joven. No era ni una cinta ni un bramante, sino un cordón trenzado. No era ni una procesión ni una trifulca, sino un atropellamiento. No era ni un amable ni un malvado, sino un colérico. No era ni una verdad ni una mentira, sino un pretexto. No era ni un derecho ni uno yacente, sino uno que quería estar sentado. No era ni la víspera ni el día siguiente, sino el mismo día. No era la estación del norte ni la estación de Lyon, sino la estación de Saint-Lazare. No era ni un pariente ni un desconocido, sino un amigo. No era ni un insulto ni una burla, sino un consejo sobre indumentaria. Entonces, como ustedes pueden ver, estos estilos nos ayudan para escribir de diferente manera. Y como lo indica el autor, para desoxidar la literatura. A continuación, mi compañera va a seguir con otros ejemplos. Entre los últimos 4 estilos que trataremos en estos ejemplos se encuentra el titulado retrógrado, y veremos la razón de este título al leer el relato. Te deberías añadir un botón en el abrigo, le dice su amigo. Me lo encontré en medio de la plaza de Roma, después de haberlo dejado cuando se precipitaba con avidez sobre un asiento. Acababa de protestar por el empujón de otro viajero que, según él, le atropellaba cada vez que bajaba alguien. Este descarnado joven era portador de un sombrero ridículo. Eso ocurrió en la plataforma de un completo aquel mediodía. Como vemos, en este estilo se trata de retroceder, a eso refiere retrógrado. El autor comienza narrando el último hecho de este relato y continúa después con la narración de la sucesión de hechos que llevó a este final, anunciado prematuramente. El siguiente estilo se titula ampuloso. En él se ve una escritura llena de cultismos y también de un lenguaje que ha sido clasificado como rebuscado. Veremos a continuación cómo estas dos características se ven reflejadas en el recuento del relato. A la hora en que comienzan a agrietarse los rosados dedos de la aurora, cabalgaba yo, cual veloz saeta, en un autobús de imponente alzada y bovinos ojos, de la línea S del sinuoso periplo. Advertí, con la precisión y agudeza del indio presto al combate, la presencia de un joven cuyo cuello era más largo que el de la jirafa de pies ligeros, y cuyo sombrero de fieltro hendido estaba ornado con una trenza, cual héroe de un ejercicio de estilo. La funesta discordia de senos de hollín vino con su boca hedionda por desdén del dentífrico. La discordia, digo, vino a inocular su maléfico virus entre este joven de cuello de jirafa y trenza alrededor del sombrero y un viajero de borroso y farináceo semblante. Aquel dirigióse a este en los siguientes términos: Óigame, malvado ser, diríase que usted me está pisoteando adrede. Así exclamó el joven del cuello de jirafa y trenza alrededor del sombrero, y fue presto a sentarse. Más tarde, en la plaza de Roma, de majestuosas proporciones, reparé de nuevo en el joven del cuello de jirafa y trenza alrededor del sombrero, acompañado de un camarada árbitro de la elegancia, el cual profería esta crítica que me fue dado recibir con mi ágil oído. Crítica dirigida a la indumentaria más externa del joven del cuello de jirafa y trenza alrededor del sombrero. Deberías disminuirle el escote mediante la adición o elevación de un botón en la periferia circular.
Vemos pues cómo abundan cultismos, abunda un lenguaje rebuscado y también la reiteración de aspectos que no son absolutamente relevantes para el desarrollo de la historia. Este estilo se denomina definiciones, puesto que en lugar de relatar teniendo en cuenta los sustantivos, se dedica a definirlos a lo largo de todo el relato. Veamos cómo esto se ve reflejado. En un gran vehículo automóvil público destinado al transporte urbano, designado por la 22ª letra del alfabeto español, un joven excéntrico portador de un sobrenombre atribuido en París en 1942, con la parte del cuerpo que une la cabeza a los hombros extendida sobre una cierta longitud y que lleva sobre la extremidad superior del cuerpo una prenda de forma variable rodeada por un burdo cordón entrelazado en forma de trenza. Este joven excéntrico, imputando a un individuo que iba de un sitio a otro la falta consistente en desplazar sus pies, uno tras otro, encima de los suyos, se encaminó a posarse sobre un mueble dispuesto para sentarse, mueble convertido en no ocupado. 120 segundos más tarde, lo vi de nuevo delante del conjunto de inmuebles y de vías ferroviarias donde se efectúa el depósito de mercancías y la carga o descarga de viajeros. Otro joven excéntrico, portador de un sobrenombre atribuido en París en 1942, le daba consejos acerca de lo que le convenía hacer a propósito de un círculo de metal, cuerno, madera, etc., cubierto no de tela, que sirve para asegurar los vestidos, en este caso un vestido masculino que se lleva encima de los demás. Como puede verse, el autor no usa el sustantivo, por ejemplo, bus, sino gran vehículo automóvil público destinado al transporte, y así con el resto de sustantivos. El último estilo que vamos a presentar se denomina antonímico, y como su nombre lo indica, se trata de decir todo lo contrario que se había dicho en el relato original. Veamos cómo se hacen estas transformaciones. Medianoche. Llueve. Los autobuses pasan casi vacíos. Sobre el capo de una L que viene de la Bastilla, un viejo con la cabeza hundida entre los hombros que no lleva sombrero, agradece a una señora situada muy lejos de él que le acaricie las manos. Después va a ponerse de pie sobre las rodillas de un señor que permanece sentado en su sitio. 2 horas antes, detrás de la estación de Lyon, este viejo se tapa las orejas para no oír a un mendigo que se negaba a decirle que le hacía falta bajar un ojal del botón inferior de su calzoncillo. En este tipo de estilo entonces vemos cómo, por ejemplo, el mediodía soleado se convierte en una medianoche lluviosa. También como el hombre del cuello largo ahora es un hombre con la cabeza hundida entre los hombros. Y así se desarrolla todo el estilo. Con esto concluimos la presentación de nuestro libro. Agradecemos su atención.